Bien, muchas gracias, hermanita. El título de esta clase es Hay otra manera. Eh, y está básicamente inspirada en una línea del curso del capítulo 2, donde Jesús nos dice que hay un camino mejor, donde todos llegamos a cierto límite con respecto a la tolerancia al dolor y nos cuestionamos si es que hay otro camino. Y voy a comenzar citando esas líneas, pero antes de citarlas voy a hacer una pequeña definición de lo que es la expiación, que es la primera palabra o el primer concepto con el que comienza esta línea. La expiación es la corrección. La expiación para un curso de milagros es un cambio en la mente con respecto al despertar. No tiene nada que ver con un castigo o con un coste que hay que pagar. La expiación no tiene nada que ver con sacrificio. La expiación para un curso de milagros es una total liberación, es decir, es algo que es ganar o ganar. No se nos pide nada a cambio excepto una pequeña dosis de buena voluntad. La expiación es tierna, dulce y amorosa, es simplemente el reconocimiento de que nunca pasó nada. La verdadera expiación no expía pecados, sino que reconoce que los pecados no existen, tal como la definición que tiene Jesús en el libro de ejercicios acerca del perdón, que el perdón no perdona pecados, asimismo la expiación, la verdadera expiación, y aquí en el curso se escribe con E mayúscula, no expía pecados, sino que reconoce que los pecados no existen, que son de hecho una ilusión, algo absurdo y totalmente imposible. Bien, esto es la expiación. En el curso también se nos dice que el principio de expiación se basa en este reconocimiento. El Hijo nunca abandonó su hogar, es decir, el Cristo que somos todos como un solo ser, como un solo espíritu, nunca se separó de Dios, su Padre, la fuente. Así que nunca hubo separación. Todo este sueño comenzó con la idea de separación, ¿cierto? La idea de que pudimos separarnos de Dios como una mente aparte y que pudiese crear de forma distinta al Padre. Esto fue el primer sueño, la base del sueño. Luego la manifestación del sueño es el reflejo de esta idea de separación. Bien, la expiación dice, la separación nunca ocurrió. El Padre y el Hijo siguen siendo un solo amor, una sola mente, un solo ser, un solo espíritu, y no ha ocurrido literalmente nada. No ha pasado nada. Esta es la expiación, es decir, la expiación nos dice, no cometiste pecado, no eres culpable, no hiciste daño, no has hecho nada, y tus hermanos tampoco. Nadie ha hecho nada, no ha pasado nada. Para muchos esto les parecerá muy aburrido, pero bien, esta es la salvación. La salvación es, no ha ocurrido nada, no ha pasado nada. Ni cosas bonitas ni cosas feas, ni buenas ni malas, nada. Lo único que ha ocurrido es la perfecta armonía y unicidad del amor en el cielo. Eso sí ocurrió y no tiene un tiempo de partida ni de término, es eterno. Así que bien, esto es la expiación. La expiación es aceptar esta corrección en nuestra mente, donde nos damos cuenta de que no estoy separado de mi hermano, y cuando hablo de mi hermano hablo de toda la afiliación, todos nuestros hermanos, y asimismo no estoy separado de Dios, mi Padre, mi fuente. Voy a comenzar esta lectura. Esto es el capítulo 2, sección tercera, que se titula El altar de Dios, y comienzo en el párrafo 3. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez te parezca que esto contradice tu libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Es decir, se nos dice que tenemos dentro del sueño un libre albedrío para elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, todos van a elegir al Espíritu Santo. Todos van a elegir la corrección, que es esta expiación. Todos van a elegir liberarse de las ilusiones del sueño. Todos van a elegir despertar en algún momento. Y de hecho esto es más o menos lo que se nos dice también en la introducción del texto, que también lo vamos a citar, donde Jesús nos dice, este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. De hoy que mandó fotos lindos, sonriente, divino. Hermanita, si me ayudas a silenciar los micros, por fin. Muchas gracias. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios.
significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este es el mismo tema. Aquí Jesús nos dice con respecto a aceptar la expiación, o aceptar la corrección, o aceptar este curso. Cuando hablamos de que es un curso obligatorio, no estamos hablando de un curso de milagros. Estamos hablando del sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de que es obligatorio, nos referimos a que es algo inevitable, inminente. Todos lo vamos a elegir. No precisamente un curso de milagros, sino el Espíritu Santo, la mente correcta, que está en todas las mentes, independiente del nombre que se le ponga. Cualquiera diría que si tiene un camino espiritual o una religión aparte, diría yo no creo en el término Espíritu Santo. Bien, da lo mismo el término que le quieras poner, todos tenemos una mente correcta, todos tenemos un guía interior, que es de hecho el mismo. No es que tú tengas un guía y yo tengo otro guía, todos tenemos el guía, que es nuevamente el Espíritu Santo. A veces le nombramos como Jesús, que Jesús simplemente es un símbolo que representa al Espíritu Santo o a la voz que habla por Dios, al guía interior, al maestro interior, etc. La mente correcta. Entonces, todos en algún momento vamos a elegir la mente correcta, vamos a elegir practicar el verdadero perdón, este verdadero perdón que reconoce que los pecados no existen, que la culpa no existe, que el daño no existe, que la separación no existe, que de hecho este mundo no existe. Y cuando hablamos de este mundo, no nos referimos solo al planeta Tierra, sino a todo el universo perceptual, todo el cosmos de tiempo y espacio. Eso es el mundo de las formas, de la multiplicidad, el mundo de cuerpos, objetos, espacio-tiempo. Eso es el mundo para un curso de milagros. El mundo es todo el universo de cosas. Entonces, ese universo de cosas nunca ocurrió. Parece como si ocurriera, pero nunca ocurrió. Tal como esta línea que siempre cito del capítulo 3, donde Jesús nos dice, desde entonces, desde que comenzó la ilusión, casi interminable, de miles y miles de millones de años, y una extensión en distancia de millones y billones y trillones de kilómetros, etc. Muchas cosas parecen ocurrir, parece haber un mundo muy extenso en cuanto a espacio y a tiempo, pero Jesús nos dice, no ocurrió. Es un sueño, literalmente un sueño. No solo mi cuerpo es un sueño, no solo este planeta es un sueño, toda la línea de tiempo y todo el ancho del cosmos es un sueño. Entonces Jesús nos dice, todos van a elegir despertar de este sueño, de este mundo, pero cada quien lo va a elegir en un momento dado. Y eso cada uno es libre de elegirlo. Entonces, sí tenemos un libre albedrío con respecto a si mantenernos dormidos o comenzar a despertar, pero lo que no podemos elegir es si despertar o no. Es decir, de que vamos a despertar, todos. Y cualquiera diría también en su total derecho, y si yo nunca quiero despertar, y si yo me quiero mantener en este mundo porque me gusta mi mundo y quiero mantenerme aquí para siempre, bien. Jesús no es que nos contradiga eso, es que nos dice, hermano, hay una parte de ti que sí va a querer despertar cuando te des cuenta de lo horrible que se siente creerte como real este mundo. Y esto se explica en las líneas que vienen ahora de esta cita del capítulo 2. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador. Es decir, sigues teniendo una mente correcta en tu interior y sigues teniendo la identidad del Cristo como espíritu, el Hijo de Dios, ahí en tu interior. Es decir, sigues siendo el Santo Hijo de Dios. Puede que estés loco por un momento, y ese momento pueden ser miles de millones de años, no importa la cantidad de tiempo, pero puede que estés todavía loco, soñando, embobado con tus ilusiones, pero va a llegar un momento donde te des cuenta de que no eres feliz con tu creencia de estar separado de tu fuente de felicidad. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente.
Cuando se nos dice que Dios fija los límites para crear falsamente, primeramente está hablando de que Dios ya puso un final, ya nos dio una respuesta. Esa respuesta es el Espíritu Santo. Hay una línea también que explica esto en cuanto a la relación de la idea de tiempo, que es esta línea que siempre cito de la pregunta 2 del manual, donde se nos dice: en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. Esto es la expiación, el Espíritu Santo, la corrección. Y luego nos dice: en el tiempo esto ocurrió hace mucho. En la ilusión del tiempo ya se corrigió en ese mismo instante, pasó hace mucho. Y luego se nos dice: en el tiempo, en la realidad, en la eternidad, perdón, en la eternidad nunca ocurrió. En el tiempo ocurrió hace mucho, en la eternidad nunca ocurrió. En la eternidad no hay ni error ni corrección. En el tiempo, de hecho, y es lo que estamos experimentando, al parecer nosotros, se nos dice: ya se corrigió hace mucho. Y aquí uno se preguntará: ¿pero por qué yo lo sigo experimentando? La respuesta es porque sigo deseando el error en lugar de aceptar la expiación, la corrección, el Espíritu Santo. Así que en algún momento voy a elegir completamente al Espíritu Santo y me voy a dar cuenta de que todo el sueño ya se corrigió hace muchísimo tiempo, solo que yo no quería aceptarlo. Cuando yo lo acepte, me daré cuenta de que ya pasó hace mucho tiempo, y ahí mismo también, posteriormente, cuando Dios dé el último paso, me daré cuenta de que en la realidad, de la eternidad, nunca ocurrió nada. No hubo ni ego, ni Espíritu Santo, ni error, ni corrección, nada, solo el amor. Eso ya es el conocimiento, la perfecta realidad más allá de la percepción. Hay un comentario que dice: no puedes no ser lo que eres. No puedes no dejar de ser lo que eres, aunque el personaje asuma otra cosa. Amén. Exactamente, siempre somos el Hijo de Dios. Yo puedo negarlo por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, pero no puedo dejar de ser el Santo Hijo de Dios junto con todos mis hermanos. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada a un extremo, se hace completamente intolerable. Es decir, cuando me mantengo eligiendo al ego, el sistema de pensamiento de separación de la creencia en el pecado, la culpa y el miedo, se produce una situación que en algún momento llega a ser intolerable, que es el dolor, el sufrimiento, el miedo. Hemos dicho muchas veces, y en casi todas las clases, que el miedo de por sí no existe porque es una ilusión, pero lo experimentamos como si fuese real. Ocurre lo mismo con el tiempo y lo que decía Einstein acerca del tiempo. El tiempo es una ilusión, pero muy persistente. El dolor, el miedo, el sufrimiento o la falta de paz es una ilusión, pero muy persistente. No porque en sí sea persistente, sino porque nuestro deseo por aquella ilusión es persistente. No es que el miedo me agarre y me domine y me controle. El miedo no hace nada, ni siquiera existe, es una ilusión. Soy yo el que estoy tan deseoso de miedo que lo experimento como si fuese real. Es imposible experimentar algo sin desearlo. Solo puedo experimentar miedo si es que así yo lo deseo con todo mi corazón. Si yo no deseara el miedo, perdería total sentido y me daría cuenta de que no solo no puedo sentirlo, sino que nunca existió. Pasa lo mismo con toda falta de paz, todo tipo de miedo. Uno suele hacer una distinción entre el dolor y el placer. El placer es el mismo miedo. Placer y dolor son miedo. Placer es creer que algo aquí afuera me puede dar satisfacción, pero no puede. Continúo. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. El título de esta clase es "Hay otra manera", que, como comenté, era inspirada en esta frase de que tiene que haber un camino mejor, tiene que haber otra manera. Esto es lo que le dijo Bill Thetford a Helen antes de que comenzara el dictado de un curso de milagros. Como sabemos, más o menos por la historia de ellos, que eran colegas de trabajo y tenían una relación de amor-odio,
donde muchas veces discutían y terminaban mal emocionalmente. Y luego de una discusión, Bill llegó donde Helen. Helen era la escriba de un curso de milagros, Bill era el coescriba quien le ayudó posteriormente. Pero antes de esta escritura, Bill llegó donde Helen y le dijo algo así como, sabes, hasta ahora no nos hemos llevado muy bien, hemos tenido muchos conflictos y tiene que haber otra manera, muy resumido. A lo que Helen le respondió, sí, tienes razón y la vamos a encontrar. Tiempo después empezó el dictado de un curso de milagros y ellos asumieron como que esta era la respuesta, esta era la otra manera, o al menos el reflejo de la otra manera. La otra manera es el Espíritu Santo. Un curso de milagros podríamos decir que es un símbolo, un reflejo de la mente correcta. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, todos a la larga van a llegar a ese momento en que llegaron Bill y Helen, donde reconocen que no estamos en paz, que estamos eligiendo algo que no nos ha traído paz, que es un sistema de pensamiento de separación, de pecado, culpa y miedo, y puras tonteras que ni siquiera existen. Estamos eligiendo una gran tontera, algo desquiciado que jamás nos trajo paz, que muchas veces estuvo muy disfrazado de placer, pero nunca dejó de ser dolor. Hemos estado eligiendo la idea de separación y para nada de felicidad ni paz, y tiene que haber otra manera, tiene que haber un camino mejor. Bueno, este es el camino mejor. Una vez más, no es precisamente este libro azul muy grueso con muchas páginas, sino cuando hablo de este es el otro camino o el camino mejor, es la expiación, la corrección, el Espíritu Santo, manifestado en la práctica del perdón en la mente, es decir, pasar del ego al Espíritu Santo, pasar de la mente errada a la mente correcta, pasar de pensamientos de condenación a pensamientos de perdón. Y cuando hablo de pensamientos de condenación, no hablo solo de pensamientos de ataque hacia a mis hermanos, sino que también hacia mí mismo, lo que es la idea de culpa. Y no solo hablo de pensamientos abiertamente de ataque, también de pensamientos de deseo o de atracción o de obsesión por algo en el mundo, que es exactamente lo mismo, también es un pensamiento de ataque. Luego vamos a profundizar en eso, porque el dolor y el placer son lo mismo, todo, tanto el dolor como el placer son miedo y son ataque. Esta corrección nuevamente es tranquila, es bondadosa, tierna y amorosa, porque no nos exige nada a cambio. Hay un tema recurrente en un curso de milagros y gran parte de esta clase se va a tratar también de ese tema. Aparte de que hay otra manera, que hay un camino mejor, ese otro tema es la resistencia. Me ha tocado conversar con pacientes o también con amigos que se han interesado en el tema de un curso de milagros y yo de pronto les explico de qué se trata este tipo de perdón, que es un perdón radicalmente no dualista, donde jamás hace real el daño, sino que reconoce que no hay daño, no hay pecado, no hay culpa, no hay nada, solo existe el amor de Dios por siempre, para siempre, eternamente a salvo. La cosa es que surgen muchas resistencias como las que todos hemos tenido y seguimos teniendo. Una de estas resistencias es ese camino que me propones es muy difícil o inalcanzable. Otra de las resistencias es yo acepto que eso es la verdad, pero quizás para mí no es todavía. También otra es yo entiendo que eso es la verdad y quisiera hacerlo, pero me cuesta mucho. Y otra es que simplemente no quiero, porque no creo que eso me pudiera dar felicidad. Bien, todas estas resistencias, si bien no están justificadas, no son un pecado, no son un crimen, no son un delito, no son graves. Todos las tenemos. En algún nivel, todos estamos rebatiéndole así a Jesús con un curso de milagros. Le decimos, ¿sabes, Jesús? Tu curso no es para mí todavía, o tu curso es muy difícil, o tu curso me está exigiendo algo que yo no puedo dar, o me está pidiendo un sacrificio, o simplemente no quiero hacerlo. Y la respuesta de Jesús para nosotros, como esta línea que siempre cito, donde Jesús nos dice, si quieres ser como yo, te enseñaré. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Bien, Jesús no dice si quieres ser diferente, simplemente, bueno, te dejo ahí. Nos dice, y esto podría sonar un tanto arrogante, como diciendo, Jesús puede predecir lo que yo voy a elegir más adelante. Jesús nos dice, aguardaré a que cambies de parecer. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, bueno, ahora no quieres, después vas a querer.
Aquí uno le podría rebatir a Jesús, y si nunca quiero despertar, y si nunca quiero seguir tu ejemplo, y si nunca quiero perdonar a todos mis hermanos, y si quiero mantener mi especialismo, y si quiero mantener mi odio y mi resentimiento, y si quiero mantenerme así con mis dolores y placeres para siempre, Jesús nos dice, bien, inténtalo. En algún momento te darás cuenta de que no eres feliz y te propondrás otro camino, te vas a cuestionar, tiene que haber un camino mejor. Y aquí voy a estar yo con ese camino mejor, nos diría Jesús. Recordemos que Jesús es solo un símbolo. Jesús ni siquiera existe en última instancia, representa simplemente al Espíritu Santo, una voz que habla en favor del amor de Dios, en favor de la paz y la unicidad, en favor de la verdad y la única verdad, una verdad absoluta. He dicho en otras clases que muy por lo general nos causa mucha resistencia cuando se nos habla de una verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad, diríamos nosotros, y son respetables y tenemos que aceptarlas. Y Jesús nos dice, yo respeto todas tus creencias acerca de otras verdades, pero sigue habiendo una verdad absoluta. Y muy en lo profundo tú lo sabes. Y la vas a elegir y la vas a aceptar porque no has dejado de ser el Hijo de Dios, el Hijo de esa verdad absoluta. Por lo tanto, no has dejado de ser tal como tu Padre. En otras palabras, tú eres esa verdad absoluta. Lo eres como espíritu, lo eres como amor, lo eres como la verdad misma, que no puede cambiar y en algún nivel sabes lo que eres. Lo tienes muy negado, muy escondido, estás muy disociado tal vez, pero eres la verdad y una parte de ti lo sabe. Cuando hablamos de resistencia y estos ejemplos que puse, de todas estas defensas muy ingeniosas que ponemos para no aceptar una simple corrección, todas estas defensas provienen primeramente del deseo de ser especial. Tenemos tantos deseos de existir como alguien especial, como alguien individual, como alguien único, original, distinto. Yo tengo algo que los demás no tienen, etc. Ya sea si somos especialmente afortunados o especialmente desdichados, queremos ser especial. En última instancia, no nos interesa si somos buenos o somos malos, queremos ser diferentes o distintos simplemente. Cuando nos damos cuenta de este deseo profundo, toma conexión, es decir, como que llega un clic en la mente, como que llegamos a una conclusión lógica de, con razón me está costando tanto la práctica del perdón, con razón me está costando tanto llegar al instante santo, a la paz, aceptar la expiación, aceptar la corrección para mí mismo, porque aún estoy muy, pero que muy apegado a mi yo especial, representado por mi cuerpo, mi personalidad, mi historia, mis memorias, virtudes y defectos, triunfos y derrotas, etc. Aventuras y desventuras. Todavía estoy muy apegado a ello. Entonces, una de las defensas que tenemos es yo quisiera perdonar, quisiera aceptar la expiación para mí mismo, quisiera aceptar la corrección y estar en paz, pero estoy tan apegado, el ego me hace estar tan apegado al mundo y a mi cuerpo y a mi historia que por eso es que no puedo. Jesús nos está intentando enseñar tiernamente, con mucha paciencia, con infinita paciencia, de que nosotros somos el tomador de decisiones. Es decir, Jesús nos dice, hermano, cuando aceptes esto, vas a dar un salto cuántico en tu proceso con un curso de milagros o con la práctica del perdón y la paz. Tú eres el tomador de decisiones. El ego no puede tomar decisiones por ti. El ego ni siquiera existe. En el capítulo 4, donde Jesús nos dice al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente, se refiere a que el ego no es ni bueno ni malo, ni tiene poder contra ti, ni te seduce, ni nada. El ego eres tú mismo cuando estás eligiendo existir como alguien separado. Y ni siquiera existes como alguien separado, te estás autoengañando. Asimismo, como nos decía Kenneth Wapnick, el Espíritu Santo eres tú mismo deseando despertar, deseando liberarte del ego. Entonces, no es que haya una voz aparte del ego que te obligue o te controle. No hay un ego de partida. Es simplemente un sistema de pensamiento ilusorio, es una mentira. Pero puesto que deseamos que sea verdad, lo elegimos como nuestro maestro, autoengañados con que existe un ego, a pesar de que luego nos disociamos y lo negamos y decimos que no elegimos al ego. Bueno, creemos que hay un ego y lo estamos eligiendo porque deseamos que haya un ego, deseamos que haya una identidad especial, individual. Cuando nos damos cuenta de esto, comenzamos a darnos cuenta también de que no era tan difícil como parecía. Es decir, en nuestra experiencia sí, parece ser muy difícil. En nuestra experiencia parece ser muy difícil llegar a la paz en todas las situaciones. Jesús
parte el texto diciéndonos, con el primer principio de los milagros, no hay grados de dificultad en los milagros. Y recordemos que cuando hablamos de milagro, hablamos de la práctica del perdón. Perdón igual a milagro en este contexto. El perdón es el milagro. Entonces, no hay grados de dificultad en perdonar. No hay grados de dificultad en estar en paz. El milagro es la corrección, aceptar el perdón, aceptar la expiación, aceptar la paz. No hay grados de dificultad en estar en paz. Y cuando hablamos de estar en paz, hablamos solo de la mente. No tiene nada que ver con que el cuerpo esté sereno o tranquilo. Es solo la mente. Ni siquiera estamos hablando del cerebro, las neuronas, solo la mente. Entonces, cuando Jesús nos dice que no es tan difícil como parecía y nosotros comenzamos a asumir esto que no es tan difícil como parecía, es aquí donde nos topamos con el término resistencia. Es cierto que hay otra manera, en algún nivel lo asumimos, lo aceptamos como estudiantes de un curso de milagros, pero notamos que hay resistencia. Esta resistencia, por lo general, se la atribuimos o al ego, decimos el ego es el que me tiene con resistencia, o se la atribuimos a nuestros padres, a la sociedad, el gobierno, la educación, el planeta, los astros, las hormonas, y una cantidad, una lista muy larga de tonteras que ni siquiera existen. Entonces se lo atribuimos a muchos factores externos, a muchos factores externos a nuestra mente. Cuando hablamos de las neuronas y las hormonas, también es algo externo a la mente, no tiene nada que ver con la mente. Entonces, reconocemos que hay una resistencia, pero se la atribuimos a algo más y decimos, si no tuviese esta resistencia, yo estaría en paz. Y Jesús nos dice, hermano, tú estás eligiendo esa resistencia. De hecho, eso es lo que significa resistencia, no querer algo, oponerte a algo. No es que esté la resistencia y te controle y la resistencia te elija a ti. El hecho de que tú no quieras elegir la paz, a eso es a lo que le llamamos resistencia. También lo que ocurre muchas veces es que hablamos de la mente como en tercera persona y decimos, yo estaría en paz, pero es que la mente es la que no quiere. Y Jesús nos dice, hermano, tú eres la mente, eres tú el que no quiere. Lo que ocurre es que estamos muy disociados con la parte de nosotros que toma la decisión, que de hecho soy yo el que toma la decisión. No es que haya una parte en mí que puede tomar decisiones. Yo soy el que toma decisiones, no como cuerpo. Por supuesto, los cuerpos no toman decisiones, sino yo como mente. Soy yo como la mente tomadora de decisiones o el soñador del sueño, el espectador de la película, quien puede elegir en todo momento, sin excepción, sin limitación, entre el ego y el Espíritu Santo, entre la condenación y el perdón, entre el dolor junto con el placer, que sigue siendo dolor, y la paz, por otro lado. Soy yo el que puede elegir libremente. Es a esto a lo que nos referimos también con libre albedrío. Puedo elegir en cualquier momento. No importa si se está cayendo el mundo, si han asesinado a toda mi familia o me están torturando. Da lo mismo. Puedo elegir cómo sentirme. Quizás no puedo elegir lo que le hacen a mi cuerpo o al cuerpo de mis seres queridos, pero puedo elegir cómo sentirme en mi mente. Puedo elegir cómo ver esto. En otras palabras, hay otra manera. La hay. Lo que ocurre es que tengo resistencia. Aquí entra el debate común donde como estudiantes del curso decimos, yo sé que hay otra manera, pero me parece muy difícil o inalcanzable. Este es un tema recurrente. Jesús, con una dulce paciencia, nos enseña y nos repite una y otra vez, hermano, no es difícil, no puede ser difícil. Si este curso fuese difícil de aprender, nos dice Jesús, sería imposible de aprender. Si este curso fuese difícil, sería imposible. Y por lo tanto, tiene que ser fácil porque es posible. Kenneth Wapnick lo dejó muy demostrado, este curso es posible. Entonces, puesto que es posible, tiene que ser fácil. La respuesta que nos da Dios no puede ser difícil, no puede estar escondida en una encrucijada, no puede estar codificada, no puede estar enredada, no puede estar oculta. La verdad, es fácil, es abierta, la verdad es evidente, es obvia, tiene que ser fácil, tiene que ser sencilla. Esto me recuerda una frase que siempre dice la Adelita, tiene que ser sencillo, todo tiene que ser fácil. Exacto, cuando hablamos de que todo tiene que ser fácil, no hablamos en el mundo de las formas, en el mundo de las formas para nada son fáciles las cosas. Pero en la mente, el tener paz tiene que ser fácil, no solo tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera más fácil. Y el Espíritu Santo es, por Dios, la manera más fácil que pueda haber.
una vez más, nuestra experiencia, y voy a hablar desde la experiencia de todos nosotros como estudiantes de un curso de milagros. En nuestra experiencia no es tan fácil como parece, no es tan fácil como lo pinta Jesús. Pero aquí es donde tenemos que cuestionarnos lo siguiente. ¿Será que Jesús está equivocado o será que yo estoy equivocado? ¿Será que Jesús me está mintiendo o será que yo me estoy mintiendo? Por un lado, Jesús me dice que este curso, que la práctica del perdón y el estar en paz en ese instante santo, que estar con el Espíritu Santo es fácil, es ridículamente fácil, es muy, pero que muy fácil. Y yo me digo a mí mismo que es difícil. Con plantearme esto, queda abierta la mente, es como que hay una coraza en nuestra mente y se empieza a trizar y a quebrajar. Nuevamente, planteémonos esto. Jesús me dice que el perdón y la paz, el estar en el Espíritu Santo es fácil, muy fácil, obviamente fácil, evidentemente fácil, y yo me digo a mí que me cuesta y que es difícil. ¿Qué es más probable? ¿Que Jesús me mienta o esté equivocado o que yo me esté autoengañando? ¿Qué es más fácil? ¿Que Jesús me diga la verdad o que yo tenga tanta resistencia a una simple verdad que me autoengañe para hacerme creer y autoconvencerme de que esto es difícil cuando nunca pudo ser difícil? Era lo más fácil del mundo. Y Ahora bien, Charito, ¿sí? te puedo hacer una pregunta. Adelante. Soy Gina. A mí se me hace muy difícil, o sea, yo tengo la disposición y sé que estoy en un conflicto, algo que pasa en el trabajo, porque eso me va a dar una imagen al médico. Yo trabajo en un laboratorio, entonces hay un conflicto, ¿no? La cosa es que en ese momento yo no reacciono ni con comportamiento, pero en ese momento sí me detengo, antes no me detenía. Y digo, bueno, más tardecito, porque ahorita estoy con furia, con mucho enojo, y aunque yo diga, Espíritu Santo, ayuda, ayuda, no, en ese momento no puedo hacer como la entrega, pum, yo sí necesito como que ir bajando de peldaño en peldaño. Por ejemplo, que me enojé porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Bueno, ¿por qué? Me voy haciendo como tipo preguntas hasta llegar a una culpa secundaria, la culpa del mundo. Ah, bueno, porque ella no, esto, ella, el otro, no. Y después de ahí, bueno, donde me veo el espejo, que por qué está ese enojo, qué hay en mí, que pues es una lección. Yo tengo esa disposición y voy pasando hasta que me llego a la conclusión que es la separación, ¿no? Es la culpa sentirme, por haberme separado, aunque no haya ocurrido, pero llego a eso, pero sí pasa un tiempo, un rato, o sea, yo tengo, por ejemplo, ya me vengo a casa y me pongo en esa conexión y finalmente sí logro la paz. La cosa es, en ese momento de enojo, o sea, se vale que en ese momento yo no puedo, pum, ya, como que, no, ya hay paz y eso, no importa el comportamiento, pero sí necesito ese tiempo para, tal vez, yo ya llegué a la conclusión que todo lo que me ocurre es un sentimiento de insuficiencia, de escasez, de victimismo. Ujú. ¿Estás ahí? ¿Sí? Pero Sí. es que como que se silenció el micrófono. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque en el momento del conflicto hay resistencia, pum, yo sé, hay resistencia, pero tengo la disposición de encontrar la paz. ¿Cómo le haces tú para que en el momento del enojo puedas, o solamente al menos sirve un poco de ayuda, Espíritu Santo, ayuda mente correcta, aunque, bueno, yo no lo puedo lograr en el momento.
cómo se hace esa entrega sabiendo que la conclusión es todo ese sentimiento de insuficiencia, de carencia, de sentirme menos, de conservar lo que pienso de mí y después ya me quito todas esas etiquetas y logro paz. Pero ¿por qué no puedo hacerlo rápido? O así es el proceso, porque desde que Bien, practico, se practica. O sea, sí lo practico. Me observo bastante. Ajá. Gracias, Itzel. gracias igualmente. Te ayuda a entender esto teóricamente al comienzo. Si lo comienzas a aceptar como una teoría, esto es lo que en algún momento, si lo combinas con tu pequeña dosis de buena voluntad, va a llegar a un reconocimiento mental, un entendimiento, ya lo que hablaba delante de un clic en la mente, una conclusión lógica, donde se vuelve más evidente. Cuando no llegas a la paz inmediatamente es porque hay resistencia, ¿cierto? Esto lo sabemos teóricamente. Entender por qué está esa resistencia ahí es lo que te va a llevar finalmente a darte cuenta de que no está justificada esa resistencia y que no es un delito. Esa resistencia está ahí por la culpa inconsciente. Me siento tan horriblemente culpable que todavía estoy proyectando esta culpa en alguien y quiero que alguien me haga sentir de tal manera cuando no tiene el poder de hacerme sentir de tal manera. Entonces, la resistencia es tan grande, sigue siendo ilusoria y sigue siendo nada, pero es tal la resistencia que nos autoengañamos hasta el punto de decirnos yo quería pero no me resulta. Observa esto, el yo quería pero no me resulta en realidad esconde un yo no quería, me podría resultar inmediatamente pero no quiero. Cuando llegues a esa conclusión, y esto es lo que llamamos honestidad, cuando llegues a esa honestidad, esto comenzará a ser más fácil. No porque la práctica sea más fácil desde ese entonces, siempre fue fácil. Se volverá más fácil porque vas a tener la suficiente madurez para reconocer cuál era el error y verlo junto con el Espíritu Santo, verlo correctamente. El único problema es que le estamos ocultando el verdadero error al Espíritu Santo. Cuando Jesús nos dice no debemos ocultarnos nada el uno al otro, se refiere a esto. Le estoy ocultando a Jesús o al Espíritu Santo el hecho de que no quiero ir con Él, no quiero aceptar su corrección, su perdón, su expiación, no la quiero, porque me da miedo, tengo resistencia. Entonces, creo que mi resistencia a Jesús, al curso, mi resistencia a la corrección del Espíritu Santo es un pecado. Por lo tanto, lo voy a ocultar, negar y proyectar, y voy a dejarme a mí mismo con una autoimagen de, yo lo intenté, fue el Espíritu Santo el que me dejó en visto. Yo le llamé, solicité su ayuda y quedé aquí esperando y me dejó plantado. Así que no tiene nada de qué culparme, yo puse de mi parte, es el Jesús o el Espíritu Santo el que me falló. Así que yo quedo limpio. Hice mi mayor esfuerzo, lo intenté, pero ellos no me respondieron. Bien, esta es nuestra defensa que parece ser muy solapada, muy encubierta, pero cuando la miramos abiertamente llega a ser tan ridícula que nos reímos tiernamente de ello y nos damos cuenta, esto es lo que estaba haciendo. Todo el tiempo fue fácil, estaba ahí mismo a mi acceso inmediato, pero le tengo tanto miedo a esa paz, a esa perfecta liberación, porque creo que voy a morir en esa paz. Lo que va a morir, entre comillas, morir es mi yo especial. Estoy tan apegado a mi yo especial y mi yo individual que le tengo terror a la corrección, porque la corrección niega mi yo individual y especial, que no quiero la corrección. Quiero salir huyendo de la corrección y quiero el error. El error, a pesar de que me da mucha sensación de culpa, de dolor y de sufrimiento, me da especialismo y eso es lo que quiero por ahora. Esa es mi elección, esa es mi preferencia, esos son mis gustos, eso es lo que quiero. No me interesa cómo lo consigo, si lo tengo que conseguir a través de culpa y dolor y a través de placer, que sigue siendo culpa y dolor, lo voy a conseguir porque ese es el propósito que me he fijado. Cuando cambie de propósito, se volverá todo mucho más fácil. Los medios se me proveerán porque he elegido la meta. Pero mientras no cambie la meta, el propósito, el objetivo final, yo mismo me proveeré de los medios para mantener el propósito y el objetivo que he decidido alcanzar, que es mantenerme dormido en mi ilusión de especialismo y separación. Así que puesto que todavía le tenemos mucha resistencia, nos sentimos culpables por tener resistencia y sentirnos culpables por la resistencia es querer conservar la resistencia, porque sabemos, la culpa es la gran defensa que envuelve la resistencia y que envuelve el especialismo. Quiero
ser especial. No quiero ser uno con todos mis hermanos. Quiero odiarles para yo ser la víctima. No quiero perdonarles y estar en paz junto con Jesús y todos mis hermanos. Eso es lo que quiero. Pero lo niego, me autoengaño y me digo, yo quería perdonar esta situación. Yo quería estar en paz. Sí, tengo mucho dolor y resentimiento, pero yo quería perdonar. Y Jesús nos dice, pero observa, si tienes dolor y resentimiento, si tienes odio, es porque en algún nivel tienes que querer ese odio. ¿Cómo vas a sentir algo que no quieres? Entonces, cuando nosotros le rebatimos a Jesús muy tercamente, pero Jesús, yo ya no quiero este odio ni quiero este resentimiento. Y Jesús nos dice, cuando no lo quieras, no va a estar ahí. ¿Cómo me puedes decir que no quieres algo que lo estás sosteniendo? Si está en ti, tienes que quererlo. No puede estar ahí si tú no lo quieres. Cuando dejes de quererlo, ni siquiera vas a tener que rogar al Espíritu Santo, simplemente ya no va a estar ahí. El pedirle ayuda al Espíritu Santo es un cuento de niños, simplemente no tienes que pedirle ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te proveyó de la ayuda todo el tiempo. Está ahí la ayuda. Podríamos decir, este es un ejemplo que siempre pongo, tenemos un vaso de arena y un vaso de agua, estamos perdidos en el desierto, muriendo de sed, y tenemos un vaso de arena y un vaso de agua. Están ambos a nuestro alcance inmediato, entonces nosotros nos aferramos al vaso de arena y decimos, ¿cuándo se me va a poder dar un vaso de agua porque estoy muriendo de sed? Está ahí, lo puedo tomar y beber, está aquí, aquí tengo un vasito de agua, está aquí a mi alcance. Solo que me da tanto terror ese vaso de agua porque ese vaso de agua niega mi especialismo, niega mi identidad como un yo individual. Y estoy tan apegado a mi identidad como un yo individual que la única manera de conservarlo es bebiéndome el vaso de arena. Y se siente horrible beber un vaso de arena. Esto es una metáfora para describir lo horrible que se siente la culpa y el dolor, el victimismo, junto con el especialismo. Pero eso es lo que quiero. Cuando no lo quiera, simplemente no va a estar ahí. Y de hecho esto está también muy relacionado con los 3 pasos del perdón que describía Kenneth Wapnick y que lo sacaba de la lección 23, donde se nos dice que el primer paso es identificar el problema tal como es. El segundo es disponernos a abandonarlo. Y el tercero ya no nos toca a nosotros, lo hace el Espíritu Santo, que es corrige una porción de la mente, es decir, deshace una parte de la culpa inconsciente. Las 2 primeras partes nos corresponden a nosotros. Ver el problema tal como es y disponernos a rechazarlo, a abandonarlo. Es decir, llegar a la conclusión, a una determinación de que esto no me ha traído paz y ya no lo quiero. Mientras no llegue a esa determinación, no voy a poder aceptar la corrección o la expiación. Entonces, todo esto que yo lo describo largamente en varios minutos puede ocurrir en una fracción de segundo en la mente, donde simplemente te das cuenta, una vez más elegí al ego, no pasa nada. Y según yo quiero elegir al Espíritu Santo, pero me cuesta y en realidad no me cuesta. ¿Cómo me va a costar algo que... La paz es mi naturaleza, es mi estado esencial, natural, no puede ser difícil, está ahí ya. Todo lo que puedo hacer es o negar esa paz o elegirla, aceptarla para mí mismo. Pero esto es lo que quiero. Esto lo enseñaba muchas veces Kenneth Wapnick. Él siempre nos decía, tienes que llegar a esa suficiente honestidad y quedarte tranquilo con esa honestidad, no es un pecado. Pero tienes que llegar al momento en que asumes, no quiero al Espíritu Santo, quiero que Jesús se vaya lo más lejos posible con su tonto curso y yo quiero quedarme con mi ego, porque mi ego satisface mis deseos de existir como alguien individual y especial. Y no me interesa que sienta una horrible culpa y un horrible dolor. Yo lo voy a soportar con tal de satisfacer mi deseo de existir como alguien especial. Cuando llegues a esa honestidad, y reconozcas que eso es lo que estás eligiendo y no te condenes y no lo ocultes y no lo justifiques, no haces nada, simplemente reconoces eso, como tú ya lo has descrito y ya lo has reconocido, hermanita, simplemente mira eso y date cuenta la felicidad, la paz, la liberación de todo este problema, y no es el problema externo, sino el conflicto interior. La liberación de todo mi problema está a un paso, a un pensamiento, a una decisión, pero no la quiero. Y no pasa nada con que yo no la quiera. Sí, no se siente bien, de hecho se siente horrible el no querer esa corrección, la expiación, pero no la quiero. Por ahora no la quiero. Y sí, me autoengaño y le digo a Jesús y le ruego al Espíritu Santo, ven a liberarme, yo quiero tu expiación y quiero tu corrección. Y Jesús o el Espíritu Santo ya me la ofrecieron, está ahí encima de la mesa, al alcance de mi mano. Jesús ya me dio el vaso de agua y yo me aferro al vaso de arena.
En otras palabras, Jesús no me puede obligar, no me puede abrir la boca y echarme el agua adentro para que yo satisfaga mi sed. Jesús me está ofreciendo en su mano el vaso de agua, pero yo se lo boto, yo se lo rechazo y prefiero el vaso de arena. Cuando entendemos esto, y esto suena horrible, uno dice, ¿cómo yo? Yo que soy tan espiritual, que llevo tantos años estudiando espiritualidad, o que soy tan bueno, que tengo tanto tiempo estudiando este curso, voy a querer botarle el vaso de agua a Jesús y beberme un vaso de arena. ¿Cómo yo voy a querer algo tan absurdo, tan tonto? Y Jesús nos dice, hermano, así es, eres tonto, no pasa nada, todos lo hemos sido. Jesús mismo fue muy tonto, porque pasó muchas vidas aquí en este mundo. Finalmente se dio cuenta de su tontera y despertó tranquilamente. Esto es lo que nos está invitando ahora. Nos dice, hermano, esto es como el último libro que escribió Kenneth Wapnick, donde nos decía que Jesús nos tenía un chiste, un chistecito. Nos dice, hermano, ¿te cuento un chiste? Este es el chiste. Estás eligiendo algo súper tonto y podrías corregirte ahora mismo y no quieres. Y uno le dice, no, 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 Jesús, cállate, cállate, yo no quiero eso. Quiero que vengas ahora a liberarme. Y el chiste que nos está contando es la liberación, pero no queríamos escuchar el tierno chiste. Entonces Jesús nos dice, hermano, hay otra manera, hay una manera mejor. Y uno le dice, sí, sí, yo sé, tú me la tienes, dámela rápido. Y Jesús nos dice, te la di ya, pero no la quieres. Entonces uno le dice, ¿cómo yo no la voy a querer? Bien, es aquí donde Jesús nos pide, nos dice, hermano, no confíes en ti, no te creas, te estás autoengañando. Créeme a mí, yo no te engaño. Esto es lo que nos ofrece Jesús o el Espíritu Santo. Nos dice, hermano, rechaza todo lo que te digas a ti mismo, porque te estás mintiendo todo el día. Tú te dices que quieres la paz, que quieres el Espíritu Santo, que quieres despertar, no la quieres. Si quisieras la paz, la tendrías ahora y no la tienes. Pero no pasa nada, no te condenes. Jesús nos diría, yo no te estoy condenando. No te estoy pidiendo un sacrificio, una condena, no te voy a castigar. Te estoy mostrando de qué se trata el error para que tú llegues a la conclusión lógica de que tú estabas aferrándote a ese error y no lo querías soltar y no pasa nada. Te aseguro, nos diría Jesús, te juro por el amor de mi Padre que no pasa nada. No es grave, no es un crimen, no es un delito, pero es lo que tú quieres por ahora. Cuando te dispongas a aceptar la corrección, ahí va a estar para ti y siempre lo estuvo. Así que todo esto siempre está ligado a la resistencia. Una vez más, si todo aquel que escuche esto, si decide confiar en esto, si decide creérmelo, les aseguro que se va a ahorrar un par de miles de millones de años. La respuesta está aquí mismo y es muy, muy fácil, ridículamente fácil, pero no la quiero y no pasa nada. Gracias. Gracias igualmente. Voy a hablar un poco más de nuestras defensas que ponemos cuando se nos ofrece una corrección como la que nos está dando Jesús en un curso de milagros. Pero antes voy a ver que habían unos comentarios aquí en el chat. Marta decía, y una resistencia también es no estar en el presente, porque nos quedamos insatisfechos juzgando el tiempo, pues creemos en él y buscamos una perfección inexistente en este mundo. Así que comenzamos a creer que no lo lograremos y en realidad no hay nada que lograr. Solo permitirnos ser. Exactamente. Muchas veces uno piensa de esta manera, ¿cuántas vidas me faltarán para despertar? ¿O cuántos años me voy a demorar en por fin despertar? Y uno está embobado en cuánto tiempo. Y a Jesús le da una tierna risita a eso porque sabe que el tiempo no existe. El tiempo es de por sí una ilusión. Así que en el fondo no importa cuánto tiempo yo llevo en el error. Lo importante es que ahora en el presente, como nos decía Marta, podemos elegir la corrección. Muchas veces también nos sentimos frustrados o nos sentimos muy culpables. Todo el tiempo, estuve todo el día en el ego. Todo lo que llevo del día o de esta semana, estuve casi todo el tiempo en el ego. Muy rara vez estuve en instante santo, una paz. Si es que lo estuve, fue muy breve. Fue todo el tiempo incluso autoengaño. Estaba en placer y en dolor. Y nos sentimos muy abrumados por eso. Y Jesús se acerca muy tiernamente, nos toca el hombro, y nos dice, hermano o hermana, no pasa nada, el ego ni siquiera existe. Jesús, les aseguro, se lo toma de una forma muy, muy liviana, muy liviana. No se toma en serio nuestros errores, no se toma en serio la idea del ego, no se toma en serio el sueño, no se toma en serio nada que no sea el amor de Dios.
el cual ya está a salvo eternamente y del cual somos parte intrínsecamente, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Es decir, no pasa nada. De hecho, Jesús nos podría decir fácilmente, si quieres quedarte con el ego, no pasa nada. Si quieres elegir al Espíritu Santo ahora, te vas a sentir bien, muy bien. Pero si quieres por ahora elegir al ego y lo eliges hoy, todo el día, todo lo que queda de esta semana, de este mes, de este año, o de esta supuesta vida, o de las siguientes 30 vidas más. Jesús nos dice, hermano, no pasa nada. Tú sigues siendo el Hijo de Dios, sigues siendo el Santo Cristo y sigues estando a salvo. A Dios, a nuestro Padre, le trae sin cuidado. ¿Cuánto te demores en despertar? No le interesa. Solo le interesa que tú seas feliz y tú lo puedes elegir ahora. De hecho, como nos dice la lección 101, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y el reflejo de esa voluntad es la expiación, el Espíritu Santo, el principio correctivo que es la práctica del perdón. Entonces Jesús nos diría, hermano, no pasa nada, estuviste todo este día, toda esta semana, todo este mes en el ego. No pasa nada, el ego es una ilusión, no ha tenido consecuencias reales, no tiene efectos en la realidad, no ha pasado nada. Y de hecho, no importa cuánto tiempo lleves en el ego, si pasaste 15 segundos en el ego o 15 años en el ego, no hay una diferencia entre un lapso de tiempo. No es más grave, porque no es un delito, no es grave. No es ni muy grave ni poquito grave, no es grave, no es nada. Una vez más, el Hijo de Dios no puede dejar de ser santo, perfecto, puro, impecable. Conserva la misma grandeza de su Padre todo el tiempo. Y el tiempo ni siquiera existe. Esto quiere decir toda la eternidad. Y todos nosotros que somos el Hijo de Dios, el Cristo, el Santísimo Hijo de un Santísimo Padre, seguimos conservando esa identidad como el Cristo. La podemos negar, olvidar, pero no podemos dejar de ser el santo, perfecto Hijo de Dios, eterno, totalmente a salvo en cada momento. Ahora estás a salvo, ayer lo estuviste y mañana lo vas a estar. Estás a salvo, no hay peligro. De ahí la famosa cita de la introducción del texto, con lo que resume todo este libro. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Los momentos en que hemos aceptado esto nos sentimos en paz. A todos nos pasa eso, pasa una tormenta de ataque, de ego, de dolor, de victimismo, de culpa, y llega un momento donde consideramos que tiene que haber un camino mejor y lo aceptamos y nos damos cuenta, todo el tiempo estuve a salvo. Todo el tiempo que elegía el ego estaba a salvo, solo que no lo aceptaba, me lo negaba, creía estar en peligro, pero el peligro no existe. El peligro no puede existir, no puede existir nada aparte del amor de Dios. Si Dios es amor y solo crea a su semejanza, puede solo existir el amor. Y el amor no puede ser odio, el amor no puede ser miedo, no puede ser peligro, no puede ser amenaza, no puede ser pérdida, no puede ser castigo o ataque, no puede ser nada más que amor. El amor es amor. No sé qué definición tenga cada uno del amor, pero al menos para un curso de milagros, el amor es una perfecta, perfectísima paz y felicidad, un gozo eterno donde no cabe ni una punzada de incomodidad, dolor, molestia o ataque, nada. Una perfecta paz. De hecho, estoy exagerando con las palabras para intentar llegar a un pálido reflejo de lo que sería la verdadera experiencia, que es algo totalmente inefable. Es algo que no se puede describir lo maravilloso que es. Pero eso es la paz, eso es el amor, y eso es Dios, y eso es también su Hijo, que somos todos. No podemos cambiar eso. Así que Jesús nos insiste, hermano, no pasa nada. Puede que estés mucho tiempo en la mente errada, eligiendo al ego. Puede que tengas mucha resistencia. Puede que sientas mucha culpa, o mucho dolor, o mucho resentimiento, o pensamientos de asesinato. De hecho, lo que no es amor es asesinato. Pero si no existe nada aparte del amor, el asesinato no puede existir, es una ilusión de asesinato, es una ilusión de pensamientos de ataque. No pasa nada. Este es el descanso, es el alivio. Cuando pasamos, una vez más, por un ataque de ego, donde nos sentimos frustrados y nos damos cuenta que estamos odiando a alguien, incluso si no lo manifestamos verbalmente o conductualmente, en nuestro interior estamos queriéndole asesinar a nuestro hermano, a nuestra mamá, a nuestro papá, pareja, hijo, etc. Nos damos cuenta de eso y luego nos sentimos muy frustrados y culpables. Vaya, yo que soy estudiante del curso no debería pensar así. Y Jesús está al lado de nosotros con una tierna sonrisita y nos dice, hermano, por favor, créeme, no has hecho nada.
todas las toneladas de odio y asesinato que hay en tu mente no son reales. No pasa nada. Es cierto que tienes que mirarlas, examinarlas honestamente para darte cuenta de que no son nada, pero no son nada. No han tenido efectos reales. Ahora, el trabajo está en examinarlo. Se nos dice al comienzo de la sección quinta, capítulo 11, que es la dinámica, entre comillas, del ego, que las ilusiones tienen que ser examinadas. El no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. Es decir, Jesús nos dice, sí, pareciera como si hubiese mucho odio y tienes que examinarlo. No es real, es una ilusión, pero tienes que examinarlo, tienes que mirarlo para darte cuenta de que tú lo pusiste ahí, que tú querías conservarlo, el propósito que le diste, y cuando cambies el propósito, pasas del propósito de una relación especial a una relación santa, de condenar y existir como alguien especial, a perdonar y reconocer tu unicidad con todos tus hermanos. Lo único que va a quedar es el instante santo, la paz de Dios. Estará esa paz de Dios en tu mirada, en tu corazón, en tu ser y en tu alma. Y estas son solo metáforas, estará simplemente en tu mente. Eso es lo único que va a quedar cuando cambies el propósito, cuando cambies a la otra manera. Esto es lo que nos está ofreciendo Jesús a cada momento. Esta famosa lección del libro de ejercicios, donde Jesús nos dice que la voz de Dios me habla durante todo el día, podríamos decir, Jesús me ofrece la otra manera durante todo el día. Esta otra manera es perdonar. Esta otra manera es simplemente reconocer que yo no tengo idea cómo juzgar el mundo, pero hay uno que sí sabe. Y este uno se escribe con U mayúscula, es el Espíritu Santo. Hay alguien que no es precisamente alguien, sino que es simplemente el recuerdo del amor de Dios, ahí en mi mente, indicándome el camino, diciéndome, hermano, hay otra manera, aquí te la tengo, te la estoy ofreciendo, te la estoy dando, sin pedirte absolutamente nada a cambio, no hay coste, no hay un castigo, no hay un sacrificio. Aquí está libremente, cuando tú quieras la tomas. Por ahora no la quieres, por ahora tienes mucho miedo, mucha resistencia, y lo que nos diría Jesús es, no me interesa, yo no te voy a juzgar por tu resistencia, yo te sigo amando y te voy a seguir acompañando aquí. No me interesa si tú me tienes miedo, me tienes odio, me estás rechazando, me estás evitando todo el día, no me interesa. No existe pecado en ti. Es una ilusión de miedo y de resistencia. El Cristo en ti sigue deseando unirse a mí, porque de hecho tú y yo somos el mismo. Esto es lo que nos diría la mente correcta Jesús, o el Espíritu Santo, la parte del Cristo en nosotros. Nos dice, hermano, hay una parte de ti que sí quiere unirse a mí, porque de hecho reconoce que ya somos uno. Hay una parte de tu mente que tiene mucho miedo, resistencia y que quiere salir huyendo. No pasa nada. Este es el consuelo, el descanso, el alivio. Esto es con lo que vamos a afirmarnos con un curso de milagros y que nos va a dar motivación, nos va a mover, no físicamente, sino mentalmente, desde el ego al Espíritu Santo. Es este simple reconocimiento. Hay otra manera, está a mi alcance inmediato, soy yo el que no la quiere porque tiene resistencia, pero no pasa nada. Es solo resistencia. No es un pecado, no es un delito, no es un crimen. Ahora vamos a intentar examinar y profundizar por qué todavía conservamos esa resistencia y nos autoengañamos diciendo que no tenemos resistencia, que quisiéramos tener paz, pero no la podemos alcanzar. Porque nuevamente nuestra experiencia personal es, yo quisiera estar en paz todo el día, pero no me resulta. Y Jesús nos dice, podrías estar en esa paz, pero todavía no quieres. Voy a primero terminar de leer los comentarios. Aprender a mirar eso que dices, hay un pavor, miedo o terror a morir como personaje, morir como yo ilusorio, porque uno como un yo pequeño no existo. Morir en Dios es asumir la verdadera identidad, quedar en esa realidad que siempre hemos sido. ¿Cómo vas a sentir algo que no quieres? Exactamente, esa es la resistencia, el miedo a perder nuestro yo individual, porque lo vemos todavía como una muerte, pero en realidad es la vida, es el despertar a la vida eterna. Luego, Francia dice, eso se requiere una completa y total determinación y voluntad, si no, no hay manera. Exactamente, de hecho, creo que es la sección séptima del capítulo 18, donde habla de
o no recuerdo bien, o la cuarta sección, donde habla de la pequeña dosis de buena voluntad. Bueno, Jesús en el texto nos dice que necesitamos una pequeña dosis de buena voluntad, de estar levemente dispuestos. Y luego después en el manual nos dice que necesitamos unas abundantes ganas, es decir, una gran dosis de buena voluntad. Ambas son ciertas. También Jesús nos dice que solo tenemos que estar levemente dispuestos y que le abrimos una pequeña ventanita al Espíritu Santo y Él por donde sea va a ver la manera de entrar y darnos la corrección. Pero luego nos dice que tenemos que estar totalmente determinados con respecto a lo que queremos. ¿Cómo juntar estas dos cosas? ¿Cuánto necesito? ¿Una pequeña dosis de buena voluntad o gran voluntad? Bien, en realidad no hay una pequeña o una gran dosis, es o lo elijo o no lo elijo, o lo quiero o no lo quiero. No puedo quererlo poquito o puedo quererlo mucho, simplemente o lo quiero o no lo quiero, o estoy en el ego o estoy en el Espíritu Santo. No puedo estar entre medio. Basta con que lo quiera, pero para quererlo pareciera como si hubiese una ilusión de grados, de querer poquito, querer más o menos y querer mucho. Esta ilusión de grados se da por nuestra resistencia. Tenemos tanta resistencia porque no nos hemos dado el trabajo de examinar por qué todavía conservamos el error, y cuando lo examinamos con honestidad nos damos cuenta de que queríamos mucho al ego y ahora pasamos a querer mucho al Espíritu Santo. Es decir, pasamos de querer simplemente, ni poco ni mucho, querer al ego a querer al Espíritu Santo. Pero todo esto se da nuevamente con el trabajo de examinar, la práctica de observar, entender por qué estoy eligiendo algo para llegar a la conclusión de que yo lo quería elegir, que fue algo absurdo, que no me trajo paz, que yo pensé que me beneficiaba, pero ahora me doy cuenta de que no me beneficia en nada y simplemente dejo de desearlo. En el momento en que tomo la determinación de dejar de desear al ego, inmediatamente lo que queda es mi deseo por el Espíritu Santo. Y si deseo realmente al Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo en mi mente. Es decir, simplemente me quedo con la paz. Y luego, a ver, aquí dice Francia, qué manera de explicarlo. Muchas gracias. Amé esta parte, un gran recordatorio con descalabro. Gracias, Itzana. Gracias igualmente. ¿Cómo sé que me estoy autoengañando? Nos dice Norberto. Hay una manera fácil de saber si me estoy autoengañando, es cómo me siento. Si me siento en paz es porque he trascendido el autoengaño, aunque sea por un momento, he ido más allá de mi autoengaño. Si no estoy en paz, todavía me estoy autoengañando, es decir, estar en el ego es autoengañarse. Ahora bien, hay un proceso que podríamos llamarlo intermedio, que lo mencionaba Kenneth Wapnick, que es cuando todavía estoy en el ego, dándome cuenta de mi resistencia, dándome cuenta de que soy yo el tomador de decisiones, todavía no me dispongo a aceptar la expiación o la corrección y sigo en el ego, pero al menos me hago responsable de ello. Esto podríamos decir que también es un cierto avance o también es un milagro, darme cuenta de que soy yo el tomador de decisiones, asumirlo con total responsabilidad, sin cargarle la culpa a nadie más. Esto ya es un paso intermedio, podríamos decirle. Todavía es el ego, pero al menos ya no lo justifico. Autoengañarse es simplemente tener la noción de que es difícil. Si yo creo que es difícil, sé que me estoy autoengañando, porque nuevamente Jesús nos dice, si este curso fuese difícil, sería imposible. Tiene que ser fácil. Cuando yo lo experimente como si fuese fácil, porque en verdad, en efecto, lo es, entonces he dejado de autoengañarme. Cuando yo lo experimento como si fuese difícil, es un autoengaño, porque estamos diciendo como si fuese. Al decir la frase como si fuese, quiere decir que no lo es. No puede ser difícil. En otras palabras, o para redundar lo mismo, si no tengo paz, me estoy autoengañando. Si no tengo paz y creo que me es difícil llegar a la paz, me estoy autoengañando. Es resistencia, sí, y no pasa nada, pero es autoengaño. Ahora, cuando yo soy consciente de mi autoengaño, esto es lo que me va a llevar a abandonar el autoengaño y reconocer, tiene que haber una manera mejor. Ahora quiero aceptar esa otra manera. Aceptar la otra manera no pasa por las palabras que yo diga. Y esto se los he dicho muchas veces, por favor, no se aprendan de memoria las palabras que yo digo. La salvación no es palabras, la salvación no es símbolos, la salvación no es frases u oraciones pronunciadas ni con mi lengua ni en mi mente. No es forma, sino contenido. Es en el contenido de la mente, en el tomador de decisiones donde yo hago un cambio
un cambio radical de paradigma, podríamos decir, del sistema de pensamiento de separación al de perdón y unicidad. Es ahí dentro de la mente donde yo puedo hacer un cambio. No basta con decir Espíritu Santo ayúdame, o Espíritu Santo quiero seguirte a ti, Jesús te tomo la mano. Todas estas frases pueden ser útiles como un símbolo, si yo las quiero ocupar como un símbolo, pero de por sí no son nada ni logran nada. Con el solo pronunciar la palabra o la frase Jesús ayúdame, no estoy haciendo nada. Espíritu Santo ayúdame, no estoy haciendo nada. Hace poquito tuve una conversación con otros hermanitos donde hablaban de el entregarle los sueños nocturnos al Espíritu Santo. Cuando yo me voy a acostar, me quedo dormido y digo, Espíritu Santo, te entrego mis sueños, yo les aseguro, no están haciendo nada, absolutamente nada, nada. ¿Cómo el pronunciar palabras va a hacer algo? Si es por eso, cualquiera lo diría y estaría en paz. No funciona así. No funciona con las palabras no hacen nada. Jesús nos dice, las palabras son símbolos de símbolos, por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. Y de hecho, vamos a citar del manual para el maestro la pregunta 21, que dice, ¿qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? Estrictamente hablando, las palabras no desempeñan ningún papel en el proceso de curación. Jesús no lo deja a medias, no lo deja ambiguo. No nos dice, sí, puede ayudarte un poquitito, nos dice, hermano, no te ayuda, no hace nada. El pronunciar palabras no hace nada. Perdón por repetir tanto esto, pero es un tema recurrente y nos va a ser muy útil recordarlo, que la salvación no es forma sino contenido. Ahora, ya expliqué que las formas no importan y que pueden ser como un símbolo de pronto útil para recordarnos el contenido. Ahora viene la pregunta, ¿cómo cambio el contenido? Si no me sirven las palabras, si nada de la forma me va a hacer cambiar el contenido, bien, puesto que todavía creemos ser yoes individuales y creemos que existen las formas y los símbolos, nos podemos valer de todo símbolo, para recordarnos el contenido. El símbolo de por sí, una vez más, el símbolo de por sí no es la salvación y nunca te va a llevar a la salvación. Pero yo puedo utilizar un símbolo como cierta ayuda temporal para recordarme el contenido, pero es el contenido el que me va a llevar a la salvación. Es en el contenido donde radica el cambio, el cambio de switch del ego al Espíritu Santo. Es ahí y solo ahí donde yo puedo hacer realmente un cambio. Una vez más, si yo pronuncio el verso más hermoso, precioso y poético y según yo divino de un curso de milagros, yo les aseguro, una vez más, no están haciendo nada. Nada. Alguien se puede parar delante de miles de personas, abrir el libro de un curso de milagros y leer el párrafo más bello, no está haciendo nada, absolutamente nada. Alguien puede sentarse aquí delante de un celular a hablar por 1 hora y media de palabras del Espíritu Santo, yo les aseguro, no está haciendo nada. La salvación no es forma, sino contenido. Entonces, es en el contenido donde hacemos el cambio. Es en el contenido donde nos damos cuenta de que estábamos eligiendo el autoengaño, de que estábamos eligiendo la resistencia, que estábamos eligiendo la falta de paz, y es en el contenido donde cambiamos. ¿Cómo pasar del autoengaño a la certeza o cómo pasar de la resistencia a la aceptación? Es una decisión. En esto no podríamos decir que hay una fórmula. No puede haber una fórmula donde yo junto esto y da como resultado esto otro. No hay una fórmula de que yo pronuncio tal palabra o hago tal movimiento o hago tal cosa. No hay una fórmula. Simplemente es de la mejor manera que podamos intentar entenderlo, aplicarlo y aceptarlo. Y para aceptarlo es simplemente dejar de aceptar al ego, examinar lo que habíamos aceptado antes en nuestra mente y dejar de aceptarlo. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que no es aceptable, no es tolerable, tampoco condenable, pero simplemente el dolor de elegir al ego ya no es tolerable. Cuando en nuestra experiencia nos demos cuenta de que nos estamos sintiendo horribles con el ego, va a llegar un punto donde tomemos esa decisión, donde va a ser inevitable. Por eso es que, y voy a leer nuevamente lo que citamos en un comienzo del capítulo 2. La resistencia al dolor puede ser grande. Resistir, aguantar el dolor, mantener el dolor,
Yo puedo mantener el dolor del especialismo, de la culpa y del odio por mucho tiempo. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. En algún momento terminamos cediendo, considerando la otra opción. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. Este es el punto de inflexión, el punto de quiebre, el punto de cambio de switch, el punto del cambio del paradigma, del sistema de pensamiento, del ego al Espíritu Santo. Esto es la gota que rebalsa el vaso, donde cambiamos del dolor a la verdadera y genuina paz, no a la falsa paz que era solo placer, a la verdadera paz. Este es el punto donde yo me doy cuenta, no soy feliz condenando a mis hermanos, no soy feliz condenándome a mí mismo, no soy feliz persiguiendo mis metas del mundo e invirtiendo mentalmente en ellas, no soy feliz sustituyendo el amor de Dios, no soy feliz negando el amor de Dios, no soy feliz negando mi unicidad con mis hermanos, no soy feliz con el ego, nunca lo fui, ni en el dolor ni en el placer, nunca fui feliz. Pero con Jesús, con el Espíritu Santo, con el perdón, con su paz, ahí sí soy feliz. Cuando llegamos a ese entendimiento, y no pasa por pronunciar estas palabras, nuevamente, por favor, no se aprendan de memoria estas palabras. Estamos intentando traducir a palabras lo que es una experiencia en el contenido, más allá de las formas, en el contenido de la mente. Es en el contenido de la mente donde tomamos esa decisión, donde nos rehusamos a juzgar y a condenar. De hecho, todo dolor persiste solo porque todavía estamos consintiendo el sentirnos especiales. Estamos consintiendo el vernos separados de nuestros hermanos y atacarles. Cuando ya no me apetezca atacar al Santo Hijo de Dios, que son todos mis hermanos, cuando me rehúse voluntariamente a atacar a cualquiera de mis hermanos, incluyéndome a mí, y me rehúse voluntariamente a buscar el amor de mi Padre en formas e ídolos, en ese instante no tendré que hacer nada más. Esto es lo que resume toda la práctica del instante santo. Renuncio a mis relaciones de odio especial donde atacaba para salvarme y renuncio a mis relaciones de amor especial donde deseaba algo, un cuerpo o una meta para satisfacer mi vacío interior, para intentar sustituir el amor de Dios. Renuncio mentalmente a todo ello. No quiere decir que en el nivel de la forma renuncie a mis relaciones de familia, de trabajo, etc. Continuamos con sentido común en el mundo de las formas, pero es en la mente donde yo me rehúso a condenar y me rehúso a sustituir el amor de Dios. Si cumplo con esos dos requisitos, que finalmente es uno solo, renuncio al ego. Ego es ego, no importa si se manifiesta como odio especial o amor especial. Por un solo instante considero que lo más valioso en mi vida es el amor de Dios y que ese amor de Dios está en cada uno de mis hermanos, no como cuerpo, sino como espíritu, como mente. Por un momento considero que lo más valioso en mi vida es la verdad, la paz, la unicidad de toda la afiliación como un solo espíritu, un solo Cristo, y la unicidad de este Cristo con el Padre. Hay una lección que yo leí hace poquito, para mí, por supuesto, en mi práctica, que de hecho la voy a buscar para citarla, que es las 270 o 271. La 272. Dice, ¿cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Por un instante estas ilusiones son atacar a alguien para yo salvarme, la proyección de la culpa inconsciente. Creo que juzgando a alguien yo voy a ser la indefensa víctima y Dios me va a perdonar o me va a salvar. Y la otra defensa es buscar el amor o la paz, la plenitud, la compleción allá afuera, en una relación con una pareja o con un trabajo, con dinero, posesiones, un objetivo, un triunfo, sea lo que sea. Y estamos hablando de inversión mental en ello. No estamos diciendo que debamos abandonar la pareja, el trabajo, el dinero, las cosas, no, no las tenemos que abandonar en el mundo físico. Solo abandonar la inversión mental en la mente, abandonar la creencia de que ello me puede dar felicidad o paz. ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Cuando yo llego a esta conclusión de cómo me podría satisfacer el juzgar y condenar o el desear cosas del mundo, ¿cómo eso me podría dar la paz, la dicha? Nada excepto el amor de Dios me lo va a dar. Esta es la otra manera. La otra manera es llegar a ese punto donde
llegamos a un recogimiento interior de humildad. Puede llamarse esto la verdadera oración, el instante santo, un momento de comunión con el Espíritu Santo, un momento de una epifanía, como queramos llamarlo. Ese momento interior donde nos damos cuenta de, he estado buscando en el lugar equivocado y no pasa nada, no es un pecado. Una vez más elegí al maestro equivocado. Una vez más quise sustituir el amor de Dios y no puedo sustituir el amor de Dios. Yo soy el amor de Dios. Una vez más quise juzgar y condenar al Santo Hijo de Dios y al Hijo de Dios no se le puede juzgar ni condenar. Está a salvo, no se le puede dañar. Intenté dañarlo en mis hermanos o en mí mismo y no pude. Me autoengañé con que lo había hecho, pero no ocurrió. Cuando abandono el ataque y abandono el deseo, abandono el juicio y abandono todo excepto el amor de Dios, yo suelo comenzar mis meditaciones guiadas con esta frase. No porque sea especial, sino porque puede ser un símbolo, una flechita, un recordatorio. Nos vamos a olvidar de todo excepto del amor de Dios. Quizás alguien me lo ha escuchado mencionar. En ese momento, y no pasa por las palabras que digamos, pero es en ese momento donde si lo hacemos con voluntad, con disposición, con humildad, con honestidad, ese momento es el instante santo, donde nos damos cuenta de que no era difícil, no podía ser difícil, era imposible que fuese difícil, era lo más fácil del mundo. Solo tenía que detenerme un instante, como le dijo en algún momento Kenneth Wapnick a Gloria, antes de que fueran esposos, cuando Gloria le dijo, sé al revés y al derecho toda la teoría del curso, lo entiendo perfectamente, es una dualidad, pero sigo teniendo una angustia en mi corazón. Y Ken le dijo muy tiernamente, tu único problema es que sigues huyendo de Jesús. Solo detente y permite que Él te alcance. Esto es todo lo que tenemos que hacer y eso es una metáfora, solo una metáfora, son solo símbolos. Se refería Ken Wapnick a, por un instante, detén tus ataques y tus deseos. Por un instante no tengas miedo, por un instante confía. Por un instante confía en que hay otra manera que está a tu disposición ahora inmediata, que no es difícil llegar a ella, que no puede ser difícil llegar a ella, que es cierto que tienes mucha resistencia y mucho miedo a aceptarla y no es un crimen, no es un delito, no pasa nada. Tienes mucha resistencia, pero nos diría Jesús, si permites que yo te alcance, si dejas de huir de mí y permites que yo te alcance y te abrace y te unes a mí, a mi corazón, a mi mente, si te dispones a ver junto conmigo, si dejas que yo sea tu amigo, si dejas que yo te tome la mano, si dejas que yo te preste mi visión y mis ojos y que yo vea a través de ti, que yo oiga a través de ti, que yo sienta a través de ti, si simplemente te haces a un lado, no tienes que hacer nada más, yo lo haré todo por ti. Y cuando hablamos de que Jesús lo hará todo por nosotros, no estamos hablando de que Él vaya a hacer el trabajo y cuidar a los niños y comprar las cosas en el súper, etc. Lo que va a hacer por mí Jesús es ayudarme a mirar correctamente a mis hermanos, interpretar correctamente el mundo, reconocer lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Todos los cuerpos y formas y las personalidades eran falsas, pero el Santo Hijo de Dios era real en todos mis hermanos. Esto es ver la faz de Cristo. Solo basta con ver la faz de Cristo en todos mis hermanos para dejar de intentar sustituir el amor de Dios y dejar de intentar atacar al amor de Dios. Esto se puede explicar de muchas maneras, pero en esta ocasión lo vamos a explicar así, simplemente detenerme por un instante, reconocer que no tengo idea cómo juzgar el mundo, no tengo idea cuál es la verdad, o como estas frases que siempre citamos del párrafo 7 de la lección 189, donde finalmente Jesús nos dice, deja todo a un lado, deja a un lado este mundo, deja a un lado este curso, y con las manos completamente vacías ven a tu Dios. En ese instante de oración, de comunión, de total liberación, de total confianza, entrega y devoción, si queremos llamarlo, con eso basta para que llegue la certeza de que esto no solo era fácil, sino que tenía que ser fácil. Creo que habían otras preguntas en el chat. Marta nos dice que se retiraba. Bendiciones para ti igualmente. Francia dice también tengo que retirarme ya. No hay ningún problema. Creo que no me aparecen todos los comentarios anteriores. Aquí están.
Francia había dicho, supongo que cuando no hay paz, veamos qué dice Itzaro. Era sobre lo que había comentado antes. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere prender el micro y hacer algún comentario, una pregunta, lo puede hacer. Y si no, vamos a terminar con unos minutitos de meditación, de oración. Quien desee puede cerrar los ojos y descansar un ratito. Podemos respirar profundo, aquietarnos un momento. Y como mencioné hace un ratito, vamos a intentar en lo posible olvidarnos de todo en este momento, excepto del amor de Dios, excepto de la verdad de Dios, nuestra fuente. En Él está contenido el Cristo, el Santo Hijo de Dios, que son todos nuestros hermanos como espíritu, como esencia divina. Vamos a intentar aceptar esa ayuda que ya nos ha dado desde un comienzo Dios nuestro Padre, que es la expiación, el Espíritu Santo. Vamos a recordar y a confiar en Jesús. Nos dice que esto es ganar o ganar, que no hay sacrificio, no hay pérdida. Todo lo que voy a perder es la sensación horrible de culpa, dolor y miedo. Eso es todo lo que se pierde. Lo que queda es la paz. Tal vez aún todavía tenga resistencia, mucho miedo a esa paz. De la mejor manera que pueda, solo lo voy a intentar. Simplemente confiar. Confiar en que Jesús no me miente ni me engaña. Que la voluntad de Jesús para mí es la misma que la de mi Padre. Una perfecta felicidad. Él solo me quiere ayudar. No me exige nada a cambio. Y me lo da todo. Voy a intentar aquietarme, hacer a un lado todo mi mundo, todas mis interpretaciones, mis juicios, mis percepciones. Y simplemente voy a ir adentro, a donde estoy con Jesús, donde estoy con el Espíritu Santo, donde estoy con todos mis hermanos, donde cada uno de mis hermanos es mi mejor amigo, es mi amor y es mi propio ser. Si es que hay otra manera, hoy quiero conocerla. Si es que hay una paz y una verdad que venga a mí, por favor. Hoy me haré a un lado con todas mis ilusiones y dejaré que la paz y la verdad sean a través de mí. Por este momento no quiero nada. ¿Cómo las ilusiones podrían contentarme a mí que soy el Santo Hijo de Dios? Por estos minutos, aunque sea, no quiero nada más que la verdad, que la paz de mi Padre Celestial. No quiero nada más que perdonar a todos mis hermanos y ver la faz de Cristo en ellos. Y así poder reconocer al ser, el Cristo en mí. Quiero recordar mi unidad con mi Padre. Quiero quedarme en su amor. No quiero nada más que eso por hoy. Amén. Gracias. Bien, muchas gracias y gracias, Katia, por facilitarnos también tu cuenta. Cuando quieras puedes cortar la grabación nomás.